Bienvenidos estudiantes a la semana 13 de este curso CBI 120. Los resultados de aprendizaje que vamos a ver en esta semana van a ser analizar las principales vías metabólicas de la célula eucarionte animal considerando sus funciones y ubicación celular. Y vamos a lograr clasificar los procesos de unión y comunicación celular para comprender el funcionamiento de un organismo y además identificar estructura y función de los componentes citoplasmáticos. En esta clase vamos a ver la comunicación celular y los componentes del citoplasma. Veremos qué es la comunicación celular, los pasos de la comunicación celular, cómo se comunican las células, los receptores de membrana y la comunicación entre neuronas. Por otra parte, veremos los componentes que conforman el citoplasma de la célula, concretamente el citosol y el citoesqueleto. Las células reciben estímulos de otras células. Se trata de señales que les indican cómo proceder, por ejemplo, para liberar una sustancia ante un estímulo nervioso o como respuesta a una hormona. Estas señales se transmiten mediante una molécula señal emitida por una célula emisora como respuesta a un estímulo. Tras esto, una molécula receptora, con receptores específicos para la molécula, la recibe y procesa una respuesta. En el ejemplo de la diapositiva, el número 1 corresponde a una célula emisora, el 2 a una molécula señal y el 3 a una célula receptora. A continuación se muestran los pasos de la comunicación celular. En primer lugar, ocurriría la llegada de un estímulo, el cual llevaría a la síntesis de un mensaje químico al interior de una célula. Tras esto, ocurriría la secreción del mensajero químico por la célula emisora. Ese mensajero químico se transporta hasta una célula blanco, o también llamada célula diana. Esta célula diana detecta, recibe el mensaje mediante un receptor celular. Después de esto ocurre una transmisión intracelular de la señal, lo que se conoce también por transducción de señal, y cambia el estado de la célula. Ya puede ser a nivel metabólico, a nivel de expresión génica u otro tipo de respuesta. Por último, ocurre una eliminación mediante la degradación de la señal, impidiendo de esta manera que se vuelva a producir de nuevo el proceso, es decir, el proceso se interrumpe. Existen distintos tipos de comunicación celular dependiendo del modo en el que se transmite la señal. El primer tipo que se muestra es aquel en el que las células necesitan un contacto directo para transmitir la señal. Este tipo de comunicación por contacto directo entre células también se conoce por comunicación yuxtacrina. En el segundo tipo se observa una comunicación a distancia en el que la molécula señalizadora se vierte al exterior y llega hasta la célula receptora. En el tercer tipo es la comunicación a través de moléculas que van ancladas a la membrana, por lo que también es necesario un contacto entre células. La comunicación autocrina es aquella en la que la célula receptora y emisora es la misma. Es decir, una molécula segregada por una célula es recibida por esa misma célula. La señalización autocrina es importante durante el desarrollo, ya que ayuda a que las células tomen y refuercen su identidad correcta. Desde un punto de vista médico, la señalización autocrina es importante en el cáncer y se piensa que tiene una función esencial en la metástasis. En muchos casos, una señal puede tener tanto efectos autocrinos como paracrinos, al unirse a la propia célula emisora y a otras células semejantes en el área. Con frecuencia, las células que están cerca unas de otras se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos. Este tipo de señalización, en el que las células se comunican a corta distancia, se conoce como señalización paracrina. La señalización paracrina le permite a las células coordinar sus actividades de manera local con sus vecinas. Aunque se usan en muchos contextos y tejidos, las señales paracrinas son especialmente importantes durante el desarrollo, cuando permiten que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular deben adoptar. Cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, a menudo usan el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían. En la señalización endocrina a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y las señales se liberan al torrente sanguíneo, que las lleva hasta las células dianas en partes distantes del cuerpo. Las señales que transmiten de manera endocrina se llaman
hormonas. Un ejemplo único de señalización paracrina es la señalización sináptica, mediante la cual las células nerviosas transmiten señales. Este proceso se llama así debido a la sinapsis, el espacio que hay entre la unión de dos neuronas donde ocurre la transmisión de señales. Las moléculas de señalización en este caso se denominan neurotransmisores. Químicamente podemos distinguir dos tipos de señales: las señales peptídicas o basadas en aminoácidos y las señales lipídicas, que suelen ser de tipo esteroidal. Estas señales tienen un comportamiento distinto al llegar a la célula receptora. Las hormonas peptídicas o basadas en aminoácidos son sustancias polares grandes, que por lo tanto no pueden ingresar a la célula. Para transmitir su mensaje necesitan un segundo mensajero que se crea al interior de la célula. Las señales peptídicas o basadas en aminoácidos se unen a un receptor en la membrana plasmática. Esta unión activa una enzima llamada AMP ciclasa, que cataliza la formación de un segundo mensajero, el AMP cíclico. El segundo mensajero activa otras enzimas y estas realizan distintas acciones, originando la respuesta de la célula receptora. En el caso de las señales lipídicas, al ser apolares, pueden atravesar la membrana y por lo tanto su receptor se encuentra en el citoplasma o en el núcleo. Cuando una célula receptora recibe una hormona esteroide, esta difunde a través de la membrana plasmática y se une a un receptor que la lleva al núcleo. El complejo hormona-receptor se une al ADN y activa la transcripción de un fragmento de ARN mensajero. Este ARN mensajero sale del núcleo donde se traduce, sintetizándose una proteína específica que origina la respuesta de la célula receptora. Como caso especial, vamos a ver la sinapsis química, que es un tipo de comunicación interneuronal, es decir, que se da entre las neuronas. Lo que vemos aquí es la terminación del axón de la neurona presináptica, es decir, en este caso la neurona que transmite el mensaje, y vemos aquí la neurona que sería postsináptica, aquella que recibe el mensaje. La transmisión de mensajes se realiza en este caso, como vemos aquí, a través de estas bolas rojas que simbolizan al neurotransmisor. En este caso, utilizan como neurotransmisor la acetilcolina. Estas vesículas cargadas de neurotransmisor se unen a la membrana de la neurona postsináptica mediante un proceso ya conocido denominado exocitosis, en el que se liberan estos neurotransmisores y estos neurotransmisores llegan hasta los receptores de la neurona postsináptica. Estos receptores son además canales o transportadores, por lo que cuando llega el receptor, estos canales se abren y entran iones que van a originar el impulso nervioso. En la diapositiva siguiente aparecen unos ejemplos de comunicación mediante dibujos. La señal se encuentra representada por los papeles en color púrpura. El primer caso se trata de una comunicación autocrina, pues la misma persona que envía la señal la recibe. En el segundo caso, arriba a la derecha, muestra un tipo de comunicación a distancia a través de un río. Este río simboliza el torrente sanguíneo, por lo tanto, es una comunicación endocrina. El tercero es una comunicación en la que el emisor y el receptor están cerca, por lo que podría ser una comunicación paracrina. Cambiando de tema, vamos a ver la distribución de los componentes del citoplasma que no hemos visto en clases anteriores, es decir, el citosol y el citoesqueleto. Para recordar, el citoplasma serían todos los componentes que quedan encerrados dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo. Todas estas estructuras se encuentran bañadas en un componente acuoso llamado citosol. El citosol es un componente semiviscoso constituido por una fase dispersante, también conocido como solvente, y una fase dispersa o soluto. El citosol presenta dos estados, que varían constantemente varias veces por segundo. Estos dos estados son el estado de sol, en el que el soluto se encuentra muy disperso entre el solvente, provocando un estado más líquido, mientras que en el estado de gel, las moléculas de solutos se entrelazan para formar una estructura más densa. Esto provoca que el estado de gel sea más sólido que el estado de sol. El equilibrio entre ambos estados influye en el funcionamiento de la célula y además depende de este funcionamiento. Otro componente importante del citoplasma es el citoesqueleto. El citoesqueleto forma una compleja red de tubos y filamentos al interior de la célula responsable de numerosas funciones,
como por ejemplo dar forma a la célula, permitir el movimiento de estructuras y vesículas, permitir el movimiento de la célula a través de cilios y flagelos y unir células entre sí. Dentro del citoesqueleto encontramos tres tipos de filamentos: los microfilamentos, compuestos de actina; los filamentos intermedios, entre los que destacamos los neurofilamentos y los compuestos por bimentina, además de los de queratina; y microtúbulos, compuestos por tubulina. Los microfilamentos se ubican mayoritariamente bajo la membrana. Entre las funciones de los microfilamentos se encuentran la formación de microvellosidades intestinales, como las que se observan en las células de la imagen, la formación del anillo que separa las células hijas en la mitosis, y además permiten el movimiento de algunas células. Los filamentos intermedios son filamentos más difíciles de armar y desarmar, por lo que tienen una función estructural, formando uniones entre células y dando forma a determinadas células. Los microtúbulos son huecos en el interior y están presentes en la mayoría de las células. Entre sus funciones se encuentran dar forma a la célula, permitir el transporte de vesículas y realizar el movimiento de cromosomas durante la mitosis. Este conjunto de fibras forman el citoesqueleto, una compleja red al interior de la célula que proporciona soporte para sus organelos, entre otras funciones ya comentadas. Existe una estructura solamente presente en las células animales llamada centrosoma. El centrosoma se compone de los centriolos y de la matriz pericentriolar. Los centriolos están compuestos de microtúbulos, siendo una especialización de los mismos. La función del centrosoma es la de organizar los microtúbulos, los cuales son su componente principal, por lo que tiene importancia en la división celular, la formación de cilios y flagelos, entre otras. Estos centriolos se presentan en parejas de manera perpendicular entre sí. Los microtúbulos que forman los centriolos forman 9 tripletes, es decir, 9 grupos de 3. Los microtúbulos crecen, o mejor dicho, se polimerizan por su extremo positivo, alejándose del extremo negativo. Los microtúbulos crean los cilios y flagelos, presentes en las células animales. Están compuestos de microtúbulos y rodeados de membrana y cumplen funciones de movimiento de la célula o de sustancias. Los cilios en general son numerosos y cortos, mientras que los flagelos son largos y escasos. Los cilios y los flagelos presentan casi siempre la misma estructura. En la sección inferior, los microtúbulos se distribuyen en 9 tripletes, formando un tubo, mientras que en la sección del tallo, que sería la parte superior, la disposición es de 8 dobletes con un doblete central. Como decíamos, los cilios y flagelos tienen función de movimiento. Los cilios se mueven en dos fases. En la primera, el cilio se mueve dando un golpe barrido hacia adelante. En la segunda, recupera su posición describiendo una curva. En nuestro organismo, los cilios permiten mover el moco desde la tráquea hacia las vías respiratorias superiores para expulsarlo cargado de sustancias adheridas. El movimiento del flagelo es más complicado que el de los cilios, pero se podría decir que es similar al de un sacacorchos. El flagelo permite a los espermatozoides desplazarse en busca del ovocito. En esta clase vimos la comunicación celular y los componentes del citoplasma. Vimos qué es la comunicación celular, los pasos de la comunicación celular, cómo se comunican las células, los receptores de membrana y la comunicación entre neuronas. Por otra parte, vimos los componentes que conforman el citoplasma de la célula, el citosol y el citoesqueleto y sus funciones.